Buen día. Bueno, para este video vamos a presentar lo que es la fase MINE, o reducción de la información, agrupando la información que tenemos de la base de datos o la información recolectada bueno, en este caso con esta información que tenemos aquí. eh, eh, ¿Cómo se subió esta información? Pues esa información ya está en un anterior video, el cual explica todo lo que tiene que ver con retrofit, cómo se hizo la manipulación de la base de datos, cómo se cargó y se instaló en la aplicación. Bueno, en este caso, pues como podemos ver, aquí tenemos la base de datos que tiene latitud, longitud, número de víctimas, que es lo primordial, heridos leves y heridos graves, y los muertos. Entonces, ya teniendo esta base de datos, nos vamos a dar cuenta que lo más importante es esto, las víctimas en conjunto con sus heridos, heridos graves, leves, muertos. Ya con esta información podemos proceder a crear unas variables, las cuales nos va a permitir extraer la información, que son las víctimas, muertos, heridos leves, heridos graves. Y esta información nos va a servir para modificar el algoritmo que teníamos de Google Maps o el API de Google Maps. Entonces, en este caso, para ubicar cada punto o cada sector de concentración de accidentes, pues para mostrar el número de víctimas, muertos, heridos graves, leves, fue necesario, como digo, modificar el algoritmo que nos va a permitir un análisis de datos, y este consiste en agrupar los datos mediante colores, y pues de la siguiente manera. Para la primera condición, pues vamos a tener en cuenta también según las condiciones, según la información de sectores críticos de seguridad en las vías nacionales. Eso va a estar referenciado en este proyecto, entonces pues ya se lo podría observar. Bueno, para este caso se hicieron las siguientes condiciones, que es, pues la primera es que hayan accidentes mayor a 3 o víctimas mayores a 3 y además tenga muertos. Entonces este sector ya sería crítico. Para ello hicimos las condiciones de esta manera. Que las víctimas totales sean mayores o iguales a 3 y los muertos sean mayores o igual a 1. Entonces para este caso se van a dibujar de color rojo, o va a ser una flecha de color rojo. Para los accidentes con víctimas fatales o accidentes simples con muertos, vamos a tener en cuenta que solamente sean víctimas totales mayores o igual a 1 y víctimas totales menores o iguales a 2, para no interferir con el anterior algoritmo. Entonces vamos a tener que también pues tener esta condición, que sea muertos mayor o igual a 1. Ya teniendo esto, aplicamos un OR o una O para tener en cuenta también los heridos graves. Entonces esto se lo va a clasificar de color naranja. Para accidentes simples con víctimas, vamos a tener en cuenta que las víctimas totales sean mayores o igual a 1 y además que sea menores o igual a 2, pero que también sean o tengan heridos leves, que sean mayores o igual a 1. Y va a ser de color amarillo. La cuarta condición es que sean más de 3 accidentes simples pero sin víctimas. Entonces esta condición se utilizó solamente esta condición, que es víctimas totales igual a 0.
y para ello vamos a utilizar el icono que es verde. Eso quiere decir que hubo un accidente o hubo más de 2 accidentes, pero no hubo víctimas. Y eso sería todo en cuanto a las condiciones y a cómo se van a clasificar según un color. Como digo, va a estar referenciado la guía o el instructivo de envío de información en los sectores críticos de las vías nacionales. Y para poder observar ya funcionando este algoritmo, pues vamos a tener que observar el video de interacción, que es la última fase de este trabajo de investigación.